Y comenzamos la charla la charla invitada de la tarde de hoy del título de experto universitario en servicio de apoyo a la investigación de la Universidad Pablo de Olavide, que en la tarde de hoy, como decimos, cuenta con la presencia de Isidro Aguillo Caño, al que muchos y muchas de vosotras conoceréis. Trabaja en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como responsable del laboratorio de cibermetría, muy ligado al grupo ESCIMAGO. Él concretamente trabaja en el Instituto de Bienes y Políticas Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es licenciado en biología, él es zoólogo, ¿no? de especialidad, se licenció en la Universidad Complutense de Madrid, pero rápidamente, bueno, pues derivó su carrera, o llevó su carrera hacia el ámbito de la documentación con un máster que cursó en la Universidad Carlos III de Madrid y luego, bueno, continuó con sus estudios de doctorado en la Universidad de Granada. Hablando del doctorado, es doctor honoris causa por las universidades de Indonesia y por la Nacional de Investigación Nuclear de Moscú. Entre las labores de Isidro y las cosas o de las que se ocupa, o los productos, ¿no? de los que disponemos gracias a él, se encuentran, entre otros, los rankings web de universidades, de centros de investigación, de hospitales, de escuelas de negocio y también el de repositorio. Y por otra parte también, en las últimas fechas, los últimos años, ha desarrollado y ha puesto en marcha el ranking de investigadores españoles e investigadores españoles en el extranjero según Google Scholar, ¿vale? Utilizando el indicador, no el índice H, ¿verdad? De Google Scholar, ¿el que utilizamos? No, sí, el índice H, efectivamente, Sí, el el índice índice H. H y número de citas. Exactamente, índice H y número de citas de Google Scholar, que de hecho recientemente, bueno, pues hemos tenido, ¿no? Edición nueva o actualización nueva, porque esto va a un ritmo vertiginoso. Yo ya no me atrevo a hablar de ediciones, sino más bien de actualizaciones. En la tarde de hoy le habíamos pedido a Isidro que entroncando con las temáticas que vamos tratando en el título de experto de apoyo a la investigación, apoyo de servicio de apoyo a la investigación de la Pablo de Olavide, que nos hablara de nuevas bases de datos, en este caso de nuevas bases de datos bibliométricas. Y además, con una charla que viene muy a colación respecto de las últimas cosas que están sucediendo, de las últimas cosas que están ocurriendo, a tenor del giro que, en mi modesta opinión, por fin están pegando algunos procesos evaluativos, algunos procesos de evaluación, en este caso evaluaciones curriculares, en la idea de, bueno, pues de implementar una nueva bibliometría, o desde luego, no sé si llamarla nueva, porque no es tan nueva en realidad. Lo que sí es nuevo es el incorporarlo, ¿no? Una bibliometría distinta, ¿no? Un poco más sofisticada, en palabras de Isidro, una bibliometría sofisticada respecto de la que veníamos aplicando, pues hasta fecha reciente y que de hecho se sigue aplicando. Así que, bueno, pues para poder hacer precisamente este tipo de evaluaciones, vamos a tener que conocer otros indicios de calidad, otros indicadores y desde luego también nuevas bases de datos bibliométricas que nos provean de esas nuevas métricas y de esos nuevos, que nos permitan componer esos nuevos indicadores que nos van a hacer falta. Por eso digo que la charla viene como anillo al dedo, tanto para una cosa como para la otra. En este terreno, en este contexto, pues yo le cedo la palabra a Isidro Aguillo, que es el que desde este instante tiene los mandos del aparato. Y Isidro, adelante como tú quieras. Perfecto, Bueno, pues fantástico. en primer lugar, muchísimas gracias a Ángel y a la Universidad Pablo de Olavide por invitarme a esta sesión. Es una oportunidad oportuna porque, tal como ha indicado Ángel, estamos ahora en un proceso donde es necesario actualizar no solo los rankings, sino actualizar nuestros conocimientos sobre estos temas porque vemos que no solo para temas esenios, sino en futuros desarrollos, el tener indicios adicionales, más allá de los que tradicionalmente se han utilizado, pues puede ser muy relevante, sobre todo en ciertos sectores. Es evidente que habrá áreas disciplinares que se beneficiarán o tendrán más oportunidades con estos nuevos criterios, pero en general yo creo que es positivo que el proceso de evaluación sea más rico y diverso. Lo que yo voy a hacer es totalmente complementario a algo que espero que ya todo el mundo vaya conociendo, que es, por supuesto, los miles de cursos que se han hecho sobre las bases del duopolio, WOS y Scopus,
bueno, los desarrollos que se están haciendo también otros compañeros sobre temas de indicadores almétricos, etcétera. Es decir, forma parte de un conjunto de iniciativas donde esta es simplemente una complementaria, adicional, que tiene el valor que tiene. Quiero decir que dentro de ese escenario amplio, aquí vamos a ver unas bases de datos que se están introduciendo en este momento y que posiblemente tendrán diferente valor a lo largo del tiempo. Posiblemente algunas se terminarán constituyendo parte central de los procesos, otras se irán abandonando. Bueno, esta presentación se va a distribuir, va a estar disponible, supongo que en el repositorio de la Universidad Pablo de Olavide, o me la podéis pedir a mí. En todo caso, la grabación también estará disponible. Aquí tenéis un poco de mi currículum. Y bueno, el programa de la sesión es básicamente justificar por qué vamos a hacer esto y ver las nuevas bases de datos bibliométricas derivadas de esa justificación. Yo creo que no es necesario que nos entretengamos mucho en el hecho de que las bases de datos tradicionales, WOS, Scopus, lo que llamamos el duopolio, son unos productos caros que tienen una cobertura no solo limitada, sino importantemente sesgada en términos disciplinares, en términos geográficos, en términos lingüísticos. Luego ya sabemos, bueno, ya conocen que yo hablo mucho del infame factor de impacto, un indicador que no es que sea inadecuado, sino es que sencillamente incorrecto. Y por contra, es cierto que han tenido bastante peso porque ofrecen un excelente control documental. Este va a ser el talón de Aquiles de los productos que vamos a ver a continuación. Y luego, a la hora de la verdad, el filtrado, el trabajo sobre ellos para recuperar información es muy sofisticado, lo cual en el contexto que nos ocupa ahora no es tan relevante, porque estaríamos hablando para documentalistas o, en mi caso, bibliómetras que queremos sacar mucho partido de los datos, y para el usuario final, el investigador científico que va a ser evaluado, quizá esa extrema sofisticación no es un valor añadido tan relevante, pero aún así es menester citarlo. Yo voy a proponer aquí algunas bases de datos, hay más, pero estas son las que a mi parecer pueden ser candidatas más o menos a ser proveedoras de indicios que razonablemente las comisiones de ANECA u cualquier agencia de evaluación puedan aceptar en esos procesos. Lo primero que hay que decir es que la ventaja importante de las bases de datos que voy a comentar es que ofrecen una cobertura mucho mayor. Esto es indudable. Lo vamos a ver dentro de un momento con algunos datos. La cobertura es no solo es mucho mayor, sino que además esos sesgos que yo he señalado anteriormente pues no están tan presentes, tanto a nivel de áreas, disciplinas, como a nivel de regiones, como a nivel de idiomas. El segundo punto es que el acceso suele ser gratuito o prácticamente gratuito. Hay una opción freemium donde la posibilidad de acceder sin ningún tipo de pago a los datos es más que suficiente para nuestros intereses. Estoy hablando de Dimensions, luego hablaremos un poco más de ellos, pero en el caso de Dimensions, realmente las opciones de pago que ofrece en este caso concreto son irrelevantes, e incluso desde un punto de vista práctico para los bibliotecarios o los intermediarios que en estos momentos pueden estar preguntándose la dificultad de obtener datos de manera rápida, indicios de manera automática y rápida de estas fuentes, muchas de ellas ofrecen APIs, de manera que se podrían automatizar algunos de los procesos a un nivel bastante elevado. Y luego, por último, hablaríamos de indicadores. Yo soy defensor, siempre he sido defensor del análisis de citas. Yo creo que por encima del peer review individual o de un grupo reducido de personas, quien más sabe de un tema es el conjunto de la comunidad, y la mejor manera hoy por hoy, con todos los matices, de hacer un referéndum virtual, que yo utilizo ese término, de la opinión sobre un determinado documento, pues es preguntar a mucha gente a través de las citas recibidas. Entonces yo creo que los indicadores que vamos a ver van a estar basados por ese sesgo personal, pero también porque es lo que están ofreciendo, sobre todo en temas de citas y citas relativas, aunque habrá otros indicadores que iremos viendo dependiendo de cada uno de los productos ofrecen como complemento o alternativa.
¿Cuál es el problema principal que tenemos con estas bases de datos que vamos a ver? Hemos visto las ventajas, los inconvenientes, fundamentalmente el ruido. Existe una gran cantidad de documentos que utilizan canales informales, hablaríamos, pues, por ejemplo, de presentaciones a congresos o a algún tipo de conferencias, material de apoyo a seminarios, etcétera. Entonces, podríamos cuestionar algunas de estas fuentes, lo cual es, desde mi punto de vista, no necesariamente malo, porque estaríamos hablando de productos que tienen su propio canal de comunicación y que habría que respetarlo en algunos casos. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de la tesis doctoral. Una tesis doctoral genera una cantidad, normalmente una cierta cantidad de papers que más o menos van a utilizar canales convencionales, pero a veces un autor que desee profundizar más en la metodología o en alguno de los aspectos clave de esos trabajos, pues posiblemente recurrir al original, a la tesis, que es mucho más amplia, más dilatada, pues hace valorar que en algunos casos el documento tenga que ser originalmente esa tesis doctoral. El otro problema grave es que no hay un control documental, sobre todo porque muchos de estos procesos son automáticos. Sabemos que existen docenas o centenares de indizadores humanos detrás de WOS y Scopus, pero sabemos igualmente que detrás de las otras bases de datos prácticamente no hay personal. De hecho, pensemos que en Google Scholar, después de todo el trabajo que hacen, etcétera, pues apenas parece que trabajan una docena de personas, si no menos. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que no es posible encontrar un gran control documental. Pero esto no es un problema tan grave, porque en realidad el control documental se ejerce o es relevante, digo desde un punto de vista bibliométrico, sobre todo a dos niveles: a nivel de la fuente y a nivel de los individuos. Y en este caso no ha lugar, porque la mayoría de los indicios están ligados al documento individual. Y el documento individual, en general, suele estar normalizado, es decir, simplemente hay una única entrada para dicho documento, salvo excepciones. Y cuando no ocurre así, por ejemplo, en el caso de Google Scholar, con los documentos, las versiones de los documentos, pues el propio sistema los ha identificado. Vuelvo a decir, con matices. Y por tanto, pues bueno, eso es importante. Queda también la duda de que los indicadores que nos van a ofrecer son unos indicadores limitados, son unos indicadores, vuelvo a repetir, fundamentalmente basados en análisis de citas. Yendo al núcleo de la presentación, lo que hay que decir es que los bases de datos que vamos a ver son bases de datos que, como veis aquí, por tamaño son sustancialmente mayores que lo que nos ofrecen WOS y Scopus. WOS y Scopus andan por los 90 millones de registros cada una, con un nivel de solapamiento muy alto, por encima posiblemente del 90%, y las bases de datos que vamos a ver, pues ya empezando con Dimensions por encima de 140, Scilith 160, pero ya llegando al caso, por ejemplo, de Google Scholar, este dato es mío, lo he calculado hace relativamente poco, 360 millones de documentos, es decir, estamos hablando de 4 veces, un 400% mayor cobertura de lo que tiene WOS o Scopus. Por tanto, estamos hablando de acceso a un volumen mayor de información. El segundo punto es que todos estos productos son gratuitos o freemium, como comentaba hace un momento, en el caso de Dimensions, porque realmente no necesitamos ningún tipo de registro ni, por supuesto, ningún tipo de pago para acceder a las necesidades que hoy vamos a describir. Con el objeto de hacer esto un poco más práctico, yo he elegido un poco al azar, un poquito al azar, un poco de manipulación también, pero un poco al azar, algunos documentos de investigadores top de la Universidad Pablo de Olavide. Entonces, agradecer a Ángel la invitación, pues he personalizado para la Universidad Pablo de Olavide. Son investigadores de muy alto nivel en la lista. Por ejemplo, el último de los documentos es un libro de Pilar Paneque, con lo cual pues también viene muy oportuno que la presidenta de ANECA esté representada aquí. Y los otros son un poco variados, pues textos en castellano y en inglés, textos de áreas más bien de ciencias sociales, otros de ciencias puras, y revistas fuente en inglés y en español. Esto es, vuelvo a repetir, es un poco al azar, y el objetivo era pues que en cualquier caso, con estos ejemplos o con otros, que se vieran las ideas, los modelos básicos, los patrones que querría que salieran de esta presentación.
Bueno, empezaríamos por el más popular, porque es el más antiguo. No voy a entrar en muchos detalles. Evidentemente, el manejo de Google Scholar es conocido por todos. Aquí, sencillamente, lo que se trata es de localizar los documentos en concreto, y el proceso es muy fácil y rápido. Para los ejemplos que les he puesto, pues ven que simplemente buscando en el título, ponemos entre comillas y obtenemos el resultado. Por ejemplo, el primer documento, el rol del apoyo social en el ajuste de los adolescentes, nos da 429 citas, con lo cual ya tenemos un indicio que podemos utilizar. Es interesante, y a mí me gustaría destacar, porque para mi sorpresa surgió algo interesante en esa selección al azar de los documentos. Y es este documento que ven ustedes aquí, intermedio, donde el autor es el mismo, es M. González, MG de Molina, perdón, es el segundo autor. Bueno, es que tiene dos nombres. No, perdón, estaba diciéndolo bien. MG González es el mismo de MG de Molina, que es M. González de Molina. Y esto es interesante, no solo por el curso que estamos haciendo, sino como sugerencia para cómo solucionar este problema en este sitio. Porque aquí se nota claramente que las fuentes son distintas y lo que hay que hacer es ir no a Google Scholar, donde no tendría sentido hacer ningún tipo de manipulación, sino ir directamente al repositorio, a la fuente original, que en este caso parece que es CAP, y entonces intentar modificar el registro. La suma en este caso, la suma de citas podríamos considerar que es el indicio que vamos a obtener. Muy rápidamente, porque en este caso no tendríamos más opción que esta, rápida, pero teniendo cuidado de las versiones que tengan el mismo patrón. El segundo grupo es Dimensions. Dimensions, me gustaría hacer algunos comentarios de las bases de datos nuevas para entender su futuro, su posible futuro, su continuidad en el tiempo, porque, claro, no se trata solo de que en este momento nos ofrezcan alguna información, sino si en próximas ediciones esperamos que puedan continuar. Bueno, la clave de todo esto es que detrás del grupo Dimensions está el grupo, detrás de Dimensions está el grupo Springer Nature. Es decir, estamos hablando, yo a veces lo he dicho, que nos estamos acercando a un tripolio o triopolio, o como queráis llamarlo, donde WOS y Scopus, que son grandes competidores, se verían añadidos por el grupo Springer Nature a través de Dimensions. Por tanto, yo creo que esto puede servir en doble sentido, un poco de información acerca de la sostenibilidad futura de la base de datos, pero también acerca de el comportamiento, vamos a decir, cuestionable que a veces tienen estas grandes compañías, pues tendría que tener cuidado. ¿Qué pasa con Dimensions? Bueno, Dimensions, en la versión gratuita, incluye solamente lo que es las publicaciones, la versión de pago incluye datos adicionales, pero ojo, esos datos adicionales no están ligados a los datos de publicaciones y por tanto en la mayoría de los casos no es relevante el uso que tengamos de ellos. Serían indicios propios, pero no indicios ligados a publicaciones. Por tanto, el hecho de que la versión freemium, la versión gratuita, solo incluya publicaciones, pues en principio es más que suficiente para la mayoría de las necesidades que tengamos. ¿Cuáles son los indicadores que nos ofrecen? Bueno, pues como ya sabéis, los indicadores que está ofreciendo Springer Nature son los propios de bibliométricos, más luego los que forman parte del grupo. Y como ya sabéis, dentro del grupo de Springer Nature está almetric.com. Por tanto, lógicamente vamos a tener aquí, en algunos casos, no solo el número de citas, sino como ya conocéis, el famoso donut de almetric.com, que es el índice, el indicador compuesto que ellos han generado. Algunas cosas curiosas. A pesar de que se vende Dimensions como el Metascopus, en el sentido de Scopus Killer, he leído alguna vez, en el sentido de que la cobertura, como es un poco mayor, ronda ahora los 140 millones de registros, pues fijaros que, por ejemplo, para dos de los trabajos que he citado, los dos que están en castellano, no hay ningún resultado, son 0 resultados. En el caso, obviamente, del superartículo publicado en Cell, obtiene un gran número no solo de citas, sino un valor almétrico considerable, y los otros, incluso aunque son temas menos generales, como el tema de la agroecología, pues también recibe citas. El último es un libro
Pero el problema es que el libro como tal no es recogido. Es recogido una especie como de actualización que incluye esta opción Advisor que aparece como artículo. Es decir, el libro per se no está incluido. Y esto es un dato importante. Cuando hablamos de cobertura, estamos dándonos cuenta de que a pesar de que la cobertura parece mayor, hay unas importantes lagunas. ¿Qué más cosas podemos decir de Dimensions? Pues Dimensions tiene, para el registro ya concreto, pues tiene algunos datos interesantes. Para mí, sin duda, el más interesante es el de los indicadores relativos. Los indicadores relativos se pueden medir de diferente manera, se pueden medir como tanto por uno o tanto por ciento, en el sentido de que tanto por ciento, cuando el valor es 100, se entiende que es la media del área y del año, y cuando está por encima es mucho mejor, cuando está por debajo es menor. Hay un dato adicional en los valores absolutos, que es el total de citas acumuladas en los 2 últimos años, aunque yo he discutido muchas veces estos temas, a mí me parece que intentar focalizar demasiado en lo reciente es un error, porque evidentemente la ciencia es acumulativa y tenemos el defecto. Yo creo que uno de los defectos fundamentales del factor de impacto es su ventana tanto de producción como de citación, que es extremadamente pequeña. Y luego, respecto, no voy a entrar en el tema métrico, porque eso ya os digo que necesitaría otra presentación totalmente diferente, pero no obstante podéis ver que para la fuente almetric.com, que vuelvo a repetir, forma parte del grupo de Springer Nature, tenemos una serie de detalles adicionales. Esto pues se puede explotar. Yo tengo mis dudas, a pesar de lo popular que se han hecho los indicadores almétricos y la defensa a ultranza de lo que se llama la influmetría almétrica, pues que posiblemente muchas comisiones todavía no son tan abiertas a la hora de considerar indicadores almétricos, pero esta es una opinión personal, por supuesto. Respecto a los datos bibliométricos, yo me gustaría indicar que ya es posible, en algún caso, disponer de lo que se llama el relato bibliométrico. Yo soy partidario de la narración, pero no de una única narración, sino de dos narraciones. Una narración de currículum, donde se citan las líneas de investigación y los principales hitos, donde los números no deberían aparecer, y una narración bibliométrica, un relato bibliométrico, donde los números tienen que ser explicados. Eso puede ser realizado de muchas maneras, pero Dimensions ofrece una opción. Ofrece una opción que es esta que vemos aquí. Tenemos los datos que hemos visto anteriormente, pero al lado nos dice la publicación en la revista, en la fuente, Cell, ha sido citada estas veces, 67% de las cuales han sido recibidas en los 2 últimos años, y esa cifra es mayor de lo que se esperaría. Y lo mismo dice con respecto al número de citas, cuántas veces más es citada. Entonces, por tanto, yo creo que esto es muy importante, porque los indicadores relativos tienen ese valor de indicador adicional aparte del número. Bueno, comentaba acerca del relato almétrico, no es objeto de este curso, pero evidentemente entrando en el donut de almétrico, nosotros vamos a tener acceso a más información, y como ven, aunque no se ve muy bien, pero sí que existe unos comentarios similares a los que yo les he comentado antes. Bueno, alguna cosa fuera de lo convencional. Les voy a explicar el origen de esta sugerencia para que entiendan cómo se puede aplicar. Hace algún tiempo mi vicedirector me comentó que su último paper había sido muy tuiteado, había tenido mucho acceso en redes sociales, etcétera, etcétera. Y me daba un número, ahora no recuerdo obviamente el número, pero el número era relativamente elevado. Pero el valor de eso era, bueno, 500 y pico, 600, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, pues es muy sencillo. En Dimensions uno puede hacer una serie de filtros. En este caso yo cogí el área suya, el área donde él publicaba, y ordené los resultados de acuerdo por el score almétrico. Y para mi sorpresa, a nivel mundial, bueno, para mi sorpresa y para alegría de mi vicedirector,
el ítem, el documento, el paper que él había publicado, era el 10º con mayor índice almétrico ese año. Esto era muy importante porque lo pone en un contexto. Bueno, pues aquí yo he hecho un pequeño experimento para que entiendan cómo se podría calcular. El criterio vuelve a ser lo mismo, el indicador almétrico, más que nada porque normalmente suele ser más grande. Y lo que he hecho es un filtro de los 2 últimos años y de la Universidad Pablo de Olavide. Y entonces podemos ver que se puede identificar que hay un paper que entre 1.500, casi 1.600 artículos, hay un paper que es el que durante esos 2 años ha tenido el mayor impacto almétrico. Hay un segundo, un tercero, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto es clave porque evidentemente forma parte del relato almétrico, del relato métrico en general, y por tanto puede ofrecer información adicional, pero si en algún momento determinado, ante ciertos criterios, los números son espectaculares, pues es evidente que es un salto cualitativo importante. La siguiente base de datos es Lens, que es una base de datos cuyo origen, como otro que vamos a ver dentro de un momento, es Microsoft Academic, la gran base de datos de Microsoft que terminó cerrando hace ya 2 años. Y entonces, pues bueno, a partir de ella, ellos han ido construyendo una base de datos, mezclando datos de diferentes fuentes adicionales y sometiéndolos a algún tipo de control documental. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja fundamental es que estamos hablando de una base de datos de más de 260 millones de registros, bibliométricos, más muchos millones de registros más patentométricos, de patentes. Con una novedad importante, que aquí sí están linkados. De manera que, para mi sorpresa, y aquí permitirán que use un ejemplo personal, yo descubrí que tengo un paper que ha sido citado en 3 patentes. Y esto lo descubrí de una manera muy rápida, muy sencilla y de manera inesperada, porque yo no tenía ninguna referencia previa de lo mismo. Por tanto, hablaríamos de la positiva. Pero fíjense en la parte negativa. Fíjense que mi nombre aparece 2, 4, 5, 7 veces en 7 maneras diferentes. Es decir, en el contexto de utilizarlo con fines de evaluación individual, conjunta, pues nos plantearía algunos problemas, no dificultades extremas, pero sí algunos problemas a la hora de recopilar información. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Bueno, pues ya les he comentado que no solo nos va a dar información de las citas que vamos encontrando, y vean aquí que, por ejemplo, para las que están en castellano obtenemos resultados, tanto para el rol del apoyo social como el caso de la protesta campesina, y para los otros datos, por supuesto, muchos más, aunque en ninguno de ellos, de los casos, está produciendo ningún impacto en patentes. Mi caso particular demuestra que existen, pero es evidente que posiblemente se restringen a ciertas áreas como ingeniería o similares. Pero bueno, los datos están ahí y la cobertura, al menos con los números que estamos viendo, es buena. Aquí ven el caso del libro que comentaba, el libro de Pilar Paneque, que aparece en 2 veces, aparece como libro como tal, que sí que obtiene datos, y aparece como un documento de anexo adicional. Pero al menos el libro aparece como tal. El siguiente que vamos a tratar es OpenAlex. OpenAlex plantea algún problema. El primer problema es que es un producto que no está desarrollado todavía. Está en una versión que ellos ni siquiera llaman beta, sino que llaman alfa. Lleva en ese proceso mucho tiempo, pero les voy a decir, es bastante operativo. Bastante operativo. OpenAlex es el otro producto que comentaba, cuyo origen es los datos de Microsoft Academic, con lo cual, pues si en el caso de Lens estábamos hablando de 260 millones de registros, en el caso de OpenAlex hablamos de 240 más o menos en la actualidad, es decir, que son muy parecidos y están trabajando en ello. Es un producto hoy por hoy difícil de manejar, bueno, no, raro de manejar más que otra cosa, pero es un producto que está atrayendo muchísima atención, muchísima atención. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ya les digo, en la opción actual, la versión alfa, se puede buscar, tiene bastantes opciones de búsqueda y por tanto para el objeto del ejemplo que les he propuesto aquí, pues podemos obtener datos. Vamos a lanzar las búsquedas
Y entonces nos vamos a encontrar con que efectivamente obtenemos números. Es curioso que, por ejemplo, el libro no aparece como tal, aunque aquí ponga que es un artículo, es un libro, pero los otros sí que se ofrecen datos y todos ellos nos ofrecen el número de citas. Los números parecen un poco bajos comparado con otros, pero el proceso es, aunque ya digo, un poco raro el modo de recuperar en la actual implementación alfa, el proceso no es complicado de obtener. Como ven, para todas las preguntas que hemos hecho, hemos obtenido respuestas. El siguiente base de datos que he seleccionado es una base de datos cuyo futuro, y este es un criterio que he señalado que es importante, parece que es brillante, porque detrás de Semantic Scholar está la empresa de inteligencia artificial de Paul Allen, que como sabrán ustedes, Paul Allen es uno de los fundadores de Microsoft. Es decir, estamos hablando de una organización que en principio hay que tener atención o preocuparse por ella, porque es evidente que si decide entrar en este entorno, pues tiene medios y recursos para mantenerse. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados, al igual que en los casos anteriores, parece que funcionan, no es demasiado complicado obtener la información, pero nos ofrece algo muy diferente que no habíamos visto hasta ahora, que se llaman las citas muy influyentes. Estas citas muy influyentes se calculan con unos mecanismos algebraicos, no voy a entrar en detalle porque realmente es complicado, pero los valores son mucho más bajos que el total de citas. Es decir, a pesar de que hay algunos documentos, como ven ustedes, algunos con casi 300 citas, luego a la hora de la verdad, el número de citas que ellos llaman muy influyentes, es decir, que tienen una relevancia especial en el sistema, pues es mucho más bajo. Es otro criterio adicional, es decir, frente al dato de la cita global, uno puede fijarse en las citas muy, muy influyentes. Por tanto, yo creo que es interesante. Habrá posiblemente más desarrollos en el futuro porque ellos se están centrando sobre todo en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, otro tipo de indicadores, estoy pensando en indicadores más narrativos, pueden ir apareciendo en el futuro. El siguiente proveedor posiblemente dé lugar a algunos ranchas en algunos y algunas situaciones así de disgusto, porque es un producto, Stilit, que pertenece al grupo MDPI. Entonces, pues bueno, ya sabemos que MDPI no es el santo de devoción de mucha gente, aunque no necesariamente de Pilar Paneque, que ella publica mucho en MDPI. Así que, bueno, pues simplemente hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetir que la razón última e importante por la que cito este dato es por la continuidad futura. Yo entiendo que una editorial que se está convirtiendo en una de las más importantes del mundo decida tener una base de datos propia es un movimiento, una iniciativa lógica y también parece muy lógico que vaya a continuar en el futuro. ¿Qué pasa con Stilit? Bueno, pues con Stilit el problema que tengo es que prácticamente da resultado cero para varios de los ejemplos que he puesto. Esto empieza a decir que aunque el producto parece interesante en principio, hay algunos gaps, algunas lagunas en cuanto a la cobertura. Habrá que ver en el futuro, pero hoy por hoy los resultados no son tan buenos como los que hemos visto en los productos que hemos visto anteriormente. Por tanto, pues aunque ya digo que para las revistas convencionales o para las fuentes tradicionalmente indizadas, las revistas indizadas, que es lo que quería decir, pues no es quizá fuera de esa revista, no es quizá la mejor. Aunque, fijaros que os he señalado que da alguna información de tipo relato bibliométrico, donde nos indica que este artículo, que es el artículo de SEL, pues no solo tiene una serie muy elevada de citas, sino que está entre las mejores, en las más citadas de ellas. El siguiente producto es un producto que yo creo que no tiene ningún futuro porque es un experimento anónimo e incido en la parte anónima porque yo creo que es la clave para
no considerara este producto, que por otro lado parece muy interesante en principio, pero que no ha sufrido ningún tipo de actualización en los últimos años. Mi impresión personal es que esto es un experimento por parte de unos ingenieros o informáticos especialistas en computación y en tratamiento de información y, por tanto, pues aunque el producto existe, los resultados, el futuro no parece muy halagüeño y los resultados tampoco lo son. Esto lo ven ustedes aquí, el interfaz es muy denso, con un montón de opciones, de hecho tiene sus propios indicadores, pero luego a la hora de recuperar la información, pues ven ustedes que de las 5 peticiones que he realizado, 4 de ellas dan resultado 0 y en una de ellas nos da un número de citas que es claramente inferior, 144, a las que hemos visto en otros casos. Por tanto, no es tan relevante. Estamos ya, digamos, en la parte, la cuesta abajo de los productos que estamos viendo, porque ya son productos de nicho. Y este es un caso típico. Baidu, ya saben ustedes que es el Google chino, y Baidu tiene un Google académico, un Baidu académico que se llama Xuesu, y este es interesante porque tiene una cierta cobertura de revistas chinas, con lo cual podría ser interesante ver si determinados documentos o trabajos referidos a ese área, pues podrían localizarse aquí. Porque sí, efectivamente, vamos a encontrarnos con que los registros en el Xuesu, en el Baidu académico, sí que tienen citas. Y esto ocurre, fíjense qué sorpresa, incluso para varios de los documentos que hemos visto, aunque no para los que están en castellano. Ven ustedes que para varios de los documentos vamos a obtener número de citas o número de lecturas, que es otro de los criterios que tienen, porque básicamente parece que están dentro de un repositorio, pero los que están en castellano no. Bueno, esto es un dato interesante. Es un indicio, vuelvo a repetir, es un indicio en ciertos contextos, pero no habría que descartar a Baidu. No sé, no puedo decirles la cifra exacta de documentos que tiene Baidu, pero haciendo unos cálculos comparativos con Google que hice hace un año, pues yo diría que no baja de 200 millones de registros, es decir, que no es desdeñable. Un poco de excepción, Science Open es uno de los primeros que se iniciaron. Ellos están trabajando con una serie de acuerdos con distintas fuentes y editoriales y a la hora de la verdad la cobertura no es muy buena. Bueno, no es muy buena comparada con nosotros. Estamos hablando de más de 90 millones de registros, pero bueno, pues parece ser que es un producto que sí es pionero en esta nueva serie de bases de datos bibliométricas, pero que no acaba de despegar. Primero, por esto que les digo, tiene pues alrededor de 90 millones de registros. Y segundo, que no tiene control documental. Y no tiene control documental, lamentablemente, ni siquiera en las fuentes. Y ven ustedes que, por ejemplo, cuando he buscado una de las opciones, ven ustedes que me sale la misma revista con 5 variantes diferentes, con lo cual es imposible hacer un trabajo rápido de selección de citas totales. Cuando esa diversidad de variantes no existe, hay alguna opción interesante. Este es el caso nuevamente del artículo de Shell, que es más fácil de que sea indizado, donde se dan cuenta que, por ejemplo, me dice el número de citas, también, fíjense, el número es más bajo de lo que hemos visto anteriormente, nos da el dato almétrico, en la misma fuente, y nos da una cosa que va a ser interesante en el futuro, que es el número de citas que reciben determinados argumentos o determinados posicionamientos del artículo. Por ejemplo, normalmente es un posicionamiento neutro, que mencionan el documento. Mencionan el documento, es que dicen, bueno, este documento existe, está proporcionando esta información y tal, pero no decimos nada. Sin embargo, hay 5 que abiertamente, esto es obviamente lenguaje de procesamiento natural, es el texto, el sentiment analysis, abiertamente apoyan los resultados. No, este es un trabajo magnífico, los resultados son excelentes. Y sin embargo, hay uno donde se cuestiona los resultados. Bueno, pues este es un dato de una fuente diferente que se llama Site, que es una fuente que lo que pretende ser un complemento a las fuentes convencionales y en este caso está implementada. Va a estar implementada en otras fuentes también, así que posiblemente en el futuro veamos más ese tipo de datos. Otra fuente que yo conozco poco, pero siempre que voy a Latinoamérica me la citan, no sé por qué, debe haber algún tipo de interés en la región, está también desarrollada sobre la base de supuestos desarrollos de inteligencia artificial, Wisdom.
Es una base de datos también bastante amplia, estamos hablando de bastantes millones de registros. Ven ustedes aquí, en este momento, 135 millones de registros. Y luego es interesante porque aparte de los datos convencionales que tenemos de número de citas que tenemos aquí un Relative Citation Ratio. Mi primera impresión es que esto podrían ser datos extraídas de otras fuentes. Y obviamente, teniendo en cuenta que el RCR es un indicador pues, entre otros dimensions, pues fui a comprobar si realmente coincidían. Y no coinciden. Es decir, estamos ante una situación donde ellos han desarrollado su propio indicador. Bueno, un dato interesante adicional. Para terminar, me gustaría hablar de una opción que puede ser útil en algún caso particular y más útil de lo que parece, visto los problemas de cobertura que hemos tenido en las revistas en español, en los trabajos en español. Me gustaría hablar de Dialnet Métricas. Todos ustedes conocen ya Dialnet, está a camino de los 9 millones de documentos, 1,5 millones de ellos son libros o capítulos de libros, tiene 300.000 tesis largas, y dice, bueno, pero el problema es que Dialnet como tal no tiene indicadores que podamos utilizar. Bueno, sí, hay una parte que la parte de Dialnet Métricas, pero está fundamentalmente basada en revistas, sobre todo indicadores de revistas. Bueno, pero fijaros la cuestión, existe una manera de recuperar información de manera indirecta. La manera de recuperar información es que, aparte de las revistas, permiten también buscar investigadores. Si esos investigadores existen y tienen perfil, el perfil incluye la lista de publicaciones. Y la lista de publicaciones incluye las citas recibidas por esa publicación de acuerdo con Dialnet Métricas. Entonces la búsqueda es un poco indirecta. Tengo que mirar si Gonzalo Musitu Ochoa tiene perfil en en Dialnet Métricas, porque normalmente hablaríamos de la cobertura de ciencias sociales y humanas y derecho que tiene muy fuerte Dialnet Métricas, no de otras áreas. De momento buscaríamos, efectivamente, este autor existe, y cuando vemos la lista de sus publicaciones podemos localizar que alguna de las que yo estaba buscando, pues en el caso de este señor, pues tiene el número de citas recogidas en Dialnet Métricas, que son 57. Un dato interesante, el 7% de autocitas, y un dato aún más interesante, el desglose por disciplinas. Es decir, de esas 57 citas, 34 vienen de psicología, 16 de educación, 7 de sociología, etc. Es decir, estaríamos ante un dato bastante atractivo. ¿Cuál es el problema? Obviamente, el sesgo. En este caso, es un sesgo en inverso, porque cubre las áreas que otros datos que hemos visto, otras fuentes que hemos visto, no incluyen. Y finalmente, el resumen. El resumen, pueden ver ustedes aquí que lo que he hecho es poner en una única tabla los 5 documentos que he utilizado como pruebas. Vuelvo a repetir, 4 artículos, 2 de ellos en castellano y un libro. He mirado las fuentes que les he presentado y se dan cuenta ustedes que he añadido datos de WOS y Scopus con fines comparativos. Pueden ver, los ceros indican falta de cobertura o 0 citas. En general es falta de cobertura, es que el documento no existe, el documento no está, y cuando comparan ustedes los datos es evidente que el gran ganador es Google Scholar en el concepto de número total de citas, pero hay otros que son alternativas válidas. Pueden ver ustedes que tanto Lens como Semantic Scholar ofrecen datos para casi todas las fuentes. Dimensions tiene problemas de cobertura en el caso del español, y los otros, que obviamente los he dejado al final por razones obvias, pues ven que prácticamente solamente el gran documento en la revista Cell es indicada. Y el dato de Dialnet me parece relevante. Es cierto que estos 57 son mucho menos que los 429 de Google Scholar, pero son mucho más que lo que ofrece WOS Scopus. Y además, yo doy una carta de confianza, bueno, no sé cómo decirlo, ofrezco mi total apoyo a Dialnet, porque en Dialnet está creciendo. La cobertura de Dialnet va a ser sustancialmente mayor en el futuro.
uno cabe esperar que cuando lo que se llama Dialnet Global incluya buena parte de la producción científica de los países hispanohablantes, estos números podrán ser competidores de los que hemos visto. Y en fin, esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención y ahora pues es su turno para preguntas, debate, comentarios, lo que quieran. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Isidro. Muchísimas gracias por la presentación. Muy clara, como siempre, muy al grano, que muchas veces se echa de menos esa capacidad de concreción que sí que tú siempre tienes. Así que, como digo, muy agradecido. Ahora, efectivamente, como bien dice, abrimos un turno de intervenciones, de preguntas, de debate, en fin, de impresiones. ¿Vale? Como digo, abierto a todo el público asistente que ha superado finalmente las 160 personas, según estamos viendo. Así que, ordenadamente, aquellas personas que quieren intervenir, si son tan amables, pues simplemente tienen que levantar la mano, ¿vale? Y les vamos dando pasos a intervenciones, preferentemente utilizando, como decíamos antes, utilizando el micrófono, si es posible. Alguien que se anime. Venga, no, yo tengo aquí preguntas un montón, pero digo, prefiero que Ah. vengan el resto de personas y si no, yo empiezo aquí a lanzar. Venga, alguien que se anime, yo si no, mientras tanto voy lanzando, o al menos haciendo alguna reflexión acerca de lo que Isidro ha ido comentando. Ha hablado de muchas cosas muy importantes, muy interesantes y sobre todo muy en boga en estos días. Ha hablado de la narrativa métrica, que como sabéis muchos de vosotros y de vosotras, pues algo que no es nuevo, ni mucho menos. ¿Quién lo diría, no? La métrica la llevamos utilizando muchísimo tiempo en evaluación científica y hemos utilizado tanto métrica curricular como tanto narrativa curricular como narrativa métrica. Ya la hemos utilizado otras veces, pero ahora un poco la queremos llevar al centro, ¿no? de la evaluación, en el sentido de que lo que queremos realmente es que la gente, las personas que se someten a evaluación o someten su currículum a evaluación, sean capaces de defender sus propias aportaciones, pero acompañándose efectivamente, bueno, por una serie de indicadores que efectivamente puedan ayudar a avalar, ¿no? esos argumentos que siempre han hecho. En este sentido, estamos muy de acuerdo con esto que dice Isidro, con esa contextualización, ¿no? de la métrica propiamente dicho, con eso, el ejemplo que ponía, no sé si era con Altmetrics, me parece, con Dimension, ¿no? que decía, bueno, tiene 44 citas, ¿vale? Pero teniendo 44 citas, es uno de los artículos, o es un artículo que está por encima de la media de citas que tienen el resto de artículos publicados en el mismo año en la misma categoría temática, ¿no? O tiene no sé cuántas citas que se han producido en el último año, o está en el 10% de los artículos más citados, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de métrica relativa o de métrica incorporada en el currículum narrativa, es justo esa pantalla cera, ¿vale? Es justo de esta cosa de la que estamos hablando, ¿vale? Que Isidro, bueno, pues lo ponía ahí a disposición a través de Dimension, pero que efectivamente también está presente en otra fuente informativa. Es una pena que desgraciadamente este tipo de métricas no estén disponibles en todas las fuentes. Es una verdadera pena porque realmente es lo que nos gustaría y es lo que nos iría realmente bien. De todas maneras, yo quería preguntarle a Isidro, apartándome un poco de este primer comentario, claro, yo observo lo siguiente, es decir, aquí hay como dos grupos de bases de datos, ¿no? Dos grupos de herramientas, las que se alimentan, entre comillas, manualmente, es decir, por vaciado de registros, ¿vale? Directamente bien por operadores o bien a través de capturas de sumario, etcétera, de envío de sumario. Y luego están las que se alimentan directamente del DOI y solo del DOI, es decir, de Crossref y solo de Crossref o de OpenCitation y solo de OpenCitation. Claro, son precisamente estas las más abiertas porque de hecho utilizan un dataset abierto, pero sin embargo eh, el sesgo que tienen, porque lo tienen evidentemente, a mí me preocupa, pero no sé, Isidro, cuál es tu nivel de preocupación al respecto de ese sesgo de los recursos que utilizan solo la base de datos de OpenCitation, la base de datos del DOI, de los REF. Gracias. Bueno, ya sabes que como defensor de Google Scholar, es decir, defensor de lo todo incluido, yo creo que es importante valorar cualquier tipo de aportación. Es cierto que tanto en Google Scholar como en Crossref, por citar los dos grandes recolectores de información,
a veces se incluyen cosas que podríamos llamar de segundo nivel o de tercer nivel. Pero yo creo que aquí la clave es un poco abandonar el publish or perish, es decir, el relato donde lo que importa es lo mucho que publicas para centrarse en lo mucho que publicas que es importante. Es decir, que hay que publicar mejor en vez de publicar más. Y en ese sentido yo creo muy significativo el contar no tanto el número total de publicaciones, sino aquellas que reciben citas. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el índice I10, que no existe solo en Google Scholar, en otros sitios también se está implementando. Es decir, que cualquier documento que ha recibido no ya una o dos citas puntualmente, sino que tiene 10 citas, pues tiene un valor independientemente de la fuente que haya utilizado, independientemente de si tiene mayor o menor rigurosidad o ha sido publicado formalmente o ha sido publicado informalmente. Ahí creo sinceramente que lo que hay que fijarse es en el trabajo que tiene impacto. Entonces, un documento que venga de Crossref o que venga de Google Scholar que plantee dudas, pues yo creo que se resuelve sobre la base del peer review. El peer review, como he comentado antes, el peer review virtual, el peer review derivado de gente que lo ha leído, que ha estimado que tiene cierto valor y que en un momento determinado lo cita. Si ese número de citas alcanza cierto umbral, y el umbral es totalmente arbitrario, podría ser 10, que podría ser 5, que podría ser 20, pues si se alcanza cierto umbral, yo creo que es admisible. Cualquier otro documento, por muy buena revista que sea, un documento publicado en Nature que no ha recibido ninguna cita, pues evidentemente habría que estudiar la razón última de por qué no ha recibido cita, pero es evidente que el hecho de que haya sido publicado en Nature, haya pasado algún proceso riguroso, como sabemos, de evaluación por pares en Nature, pero que no ha producido ninguna cita, pues yo creo que le da mucho menos valor que a un documento que utilizando un canal menos sofisticado, menos relevante, sí que recibe citas. Cierto que hay un problema serio, que es el sentido de esas citas, pero precisamente productos como Site, el que he comentado antes es Cite, escrito, van en el sentido de poder dar valor específico a esas citas. Es decir, que en algún momento determinado vamos a poder saber si un documento ha recibido 200 citas, pero 198 de ellas son negativas o son derogatorias, son citas que hablan mal del documento. Estamos camino de hacer eso. La inteligencia artificial, sin duda alguna, nos lo va a proporcionar. Pero yo sigo insistiendo, lo he dicho al principio, que la clave es pasar de contar el número de trabajos a contar el impacto de esos trabajos. Hoy por hoy hay una serie de indicios, sigo favoreciendo mucho el concepto de la cita. Pues sí, Isidro, quizá esa sea esa que apunta a ser la próxima frontera, ¿no? No solo contar las citas, sino la calidad de estas, ¿no? Es decir, Ah, en qué esa. contexto se produce y con qué sentido se produce. Es una, desde luego, Sí. una vía Yo creo que de- esa de frontera trabajo está muy próxima, interesante. ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, tú ya lo Está muy sabes, próxima. sabes bien, la gente de SAI ya ha hecho un trabajo muy interesante, es decir, ha avanzado mucho, muchísimo en esa línea y seguramente van a ser muchos otros los agentes que les van a seguir en breve. Mira, hay aquí una pregunta del público de alguien que se llama MAO, ¿vale? A quien le vamos a dar la palabra, pero que yo lo primero cosa que quiero que haga es que se identifique, ¿no? Que se nos presente. Así que adelante, cuando quieras tienes la palabra. MAO ha bajado la mano. No Sí. quieres participar. Está Ah, dándole ahí, no sé. dale que te pego, pero no estoy seguro que quiera hablar o no, porque ha dado varias veces. Bueno, pues intenta conectar el micro, ¿eh? Cuando lo tengas conectado y tal, pues ya nos dice que sí, que no, que Bueno, caiga un chaparrón. ¿alguna otra persona? Eso. Venga, le vamos dando la palabra a Patricio Pantaleo, que además es alumno del título de experto. Patricio, adelante, cuando tú quieras. Eh, no muerdo, de verdad. Bueno, no sé si hay algún mensaje de chat y lo interpretas No tú. hay,
No, no hay, en principio, hay otra persona con la mano alzada. Roberto. Tienes tú la palabra, Roberto, si te parece. No sé si es que hay problemas para enganchar los micros, porque en principio los micros están abiertos. Quiero decir, no hay nadie que tenga el micro apagado. Así que cualquiera de los tres, MAO, Roberto o Patricio, tenéis la palabra. Yo creo que todo el mundo tiene el micro. Voy a comprobar, no sea que sea un tema de permiso y no puedan estar enchufando sus micrófonos. Dame solo un segundo. En principio, creo que tenéis audio, no sé, Patricio, tú que estás más acostumbrado, ¿no tienes audio quizá? ¿No puedes enchufar micro? A ver, estoy mirando por aquí, no, la configuración en principio está bien, creo. Creo que sí. Hombre, es la parte más interesante que las preguntas y el debate, por favor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos, estoy comprobando la configuración por si hubiera algo. A ver, nada, aquí la gente levanta la mano, pero no, el micro, a ver si los puedo activar. Venga, los voy a activar. Venga, estoy activando. Roberto, tú ya podrías hablar y vamos a activar por aquí a la gente que está eh, pidiendo la palabra. Y MAO, ya puedes también Hola, activar tu micro. ahora, Ahora sí, venga, disculpadme que ha sido ahora un me problema de escucháis, ¿no? configuración. Ahora sí, Vale, bueno, adelante, por favor. yo soy, Identifícate, si eres tan amable. sí, soy Roberto desde Asturias. Muchas gracias, Hola, Isidro, Adelante, a Roberto. ver. por la presentación. Quería tan solo preguntarte si has podido acceder a alguna de la información de estas bases de datos a través de una API. Y en caso de que sí, ¿cómo ha sido o sea, cómo ha funcionado? Bueno, te comento, yo estoy trabajando ahora con OpenAlex. Estoy trabajando con OpenAlex porque varias fuentes de gente que conozco muy bien, no voy a decir de instituciones porque no estoy acá, autorizado para ello, pero hay varias personas que están trabajando sobre OpenAlex, sobre todo porque en principio el API de OpenAlex parece ser que es muy flexible y permite hacer muchas cosas. Yo personalmente estoy trabajando con OpenAlex y estoy bastante contento de lo que ofrecen. Lo que pasa, que ya te digo de antemano, el problema de control documental es muy, muy importante. Hay muchos nombres duplicados, nombres de autor, hay fuentes que también están duplicadas, que no están bien, bien unificadas, estandarizadas, deduplicadas, y por tanto hay trabajo que hacer. Pero te comento, estoy trabajando sobre el universo España y bueno, estoy haciendo cosas un poco medio a mano, medio automáticamente y estoy obteniendo buenos resultados. Así que OpenAlex está muy bien. He hecho algunas pruebas con otros. Scilit no tiene un API realmente porque ofrecen una cosa que no va a ningún lado, no va a ningún lado. Eh, He leído hace poco que han hecho un trabajo con Dialnet, no Dialnet Métricas, sino con Dialnet, con el API de Dialnet, pero yo creo que eso es un poquito bajo petición, están probando, con lo cual posiblemente el API de Dialnet esté más disponible en el futuro. Aunque ahora, si vas a hacer algún trabajo especial, pues yo supongo que podrías solicitarles el tema. Te recomendaría de todos modos el trabajo que se ha publicado, que lo han publicado los compañeros de Granada, sobre las ciencias sociales y humanas desde el punto de vista de Dialnet. Entonces, pues, y eso se ha hecho con un API. Y bueno, de los otros, hice unas pruebas con Dimensions, pero claro, Dimensions a la fin y a la postre no me supone un punto de vista diferente al punto de vista que me ofrece WOS y Scopus. Así que lo dejé. Ya os he dicho, esto ya es una percepción personal, que es, bueno, ya sabéis que no necesariamente soy muy partidario de estas grandes compañías y yo empiezo a pensar que el duopolio se ha convertido en tripolio o triopolio, como se quiera llamar, con la inclusión de Dimensions y por eso no estoy trabajando mucho con Dimensions. Ya os digo, mi favorito hoy por hoy es que el interfaz es horroroso, no está bien desarrollado, le falta mucho OpenAlex, pero el API de OpenAlex es muy interesante. De acuerdo, gracias. No comentas nada de Google Académico, entiendo que no tiene una API No, donde. Google Académico no tiene API y ya sabes que nosotros trabajamos con Web Scraping, con Google, Ujú. y bueno, pues eso plantea bastantes problemas, eh, pero claro, sobre la base de cierta cortesía
y cierto, en fin, buenas relaciones que tenemos con la gente de Google Scholar. No demasiado buenas porque yo siempre les he pedido que hagan cosas y no me suelen hacer mucho caso. La primera que les pido es que pongan un API y no me hacen ningún caso. Alguna otra, pues les he pedido que incluyan campos para ORCID y país y me han dicho que sí, que lo están estudiando. Así que, pues bueno, podría ser un Poco a poco. avance, pero yo creo que lo del API todavía no está en la agenda. Muy bien, muchas gracias. Nada. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Roberto, por la pregunta, por la intervención. Le vamos a dar ahora sí la palabra a MAO, por favor, cuando tú quieras. Adelante. Hola, buenas tardes. Es que no tenía micrófono, por eso no podía participar. Nada, no te preocupes, pues cuando tú Bueno, quieras ya tienes la palabra. Soy María de Los Siéntate, Ángeles por Oviedo favor. García. Hola Ángel, buenas tardes, soy Angeline. Estoy encantada de saludar a Isidro, por primera vez creo que personalmente. Igualmente, es un placer conocerte. Es un verdadero placer. Me alegro mucho de conocerte virtualmente. Virtualmente, a ver si tenemos ocasión de conocernos personalmente. Ojalá, ojalá. A ver, tengo una pregunta muy concreta, Isidro. No quiero monopolizar esto. Mira, hablando del Publish or Perish, y que, bueno, ha llevado a donde nos ha llevado, ahora yo estoy de acuerdo contigo en que la cita es un indicador muy, muy relevante. Pero me preocupa una cosa, que podamos pasar del Publish or Perish al Impact or Perish, que sería, bueno, nos fijamos solamente en el volumen de citas. Y en ese aspecto concreto del volumen de citas, estoy también de acuerdo en que gracias a las nuevas plataformas, bueno, formas de medición, podemos distinguir el tipo de cita, si es una cita positiva, negativa, si es comentario, si es de su apoyo, no apoyo. Y en ese me parece muy bien lo que hace CITE, que también hace algo parecido Web of Science. Pero la cuestión es referida a Google Scholar. El problema de las autocitas, que es previo al sentido de la cita, si es de apoyo o no es apoyo, ¿cómo podría eso corregirlo Google Scholar? Porque hasta donde yo sé, el conteo de citas de Google Scholar es en términos brutos, no distingue la autocita. Si se empieza a considerar el indicador de impacto como citas, hay un incentivo, que no todo el mundo, obviamente, pero puede haber una proporción de personas que se sientan muy animados a tomar atajos, vamos a decirlo así, para las autocitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues te lo agradezco, primero, por conocerte virtualmente. Segundo, porque sí que es un tema que me interesa y no solo me interesa, sino que estoy haciendo alguna acción al respecto. Mira, yo estoy hablando con Dialnet para incluir, bueno, de hecho ya lo han incluido, pero hay que hacer una modificación, el tema de lo que se llama la edad académica. La edad académica es muy relevante porque es un indicador relativo que hay que tener en cuenta cuando tú consideras números para individuos. Es decir, pues por ejemplo, no es lo mismo una persona que acaba de terminar la tesis, no puedes considerar comparable el número de citas que vaya a obtener con el de una persona que tenga mayor edad. El concepto de edad académica, ya sabes, es el número de años desde la primera publicación o desde la lectura de la tesis, depende. En el caso de Dialnet lo están utilizando porque ellos tienen el dato de la tesis desde la publicación de la tesis hasta la actualidad. Entonces, pues de ahí se puede derivar varios indicadores, que es simple dividir pues, los diferentes indicadores absolutos por la edad académica. La edad académica ofrece algunas opciones interesantes. Una que me interesaría destacar es que la edad académica se puede recortar. Por ejemplo, si una persona ha tenido una enfermedad grave, pues digamos de 6 meses, se podría descontar esos 6 meses. Si ha tenido un puesto político o de gestión en 1, 2 o 3 años, se puede reducir. El tema del embarazo y de la crianza, pues esto yo creo que sería muy favorable para reducir a veces esa separación que existe con las investigadoras, pues eso puede ser interesante. Pero en el sentido que tú dices, la autocita también puede ser sujeto de ese tema, porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo que hay un proceso de autocita que refleja lo que es la evolución de la tarea de un investigador, es decir, un investigador senior, por obviedad, si ha mantenido su línea de investigación, va a tener una tasa de autocitas más alta que uno junior, en donde, pues evidentemente, no se está citando el trabajo que ha hecho previamente, sino se está autocitando. Y ahí yo entraría en el concepto muy importante de threshold, de umbral. Es decir, en el caso de autocitas yo creo que hay que establecer unos umbrales. Un umbral podría ser, pues,
quizá no demasiado elevado, un 25, un 30% para un senior, podría ser razonable si ese senior tiene una edad académica que justifica que ha estado siguiendo una línea donde está citando los avances previos que ha realizado, y sin embargo un 25, un 30 sería exageradísimo para un junior, donde posiblemente por encima de un 10 no debería ser admisible. Entonces yo creo que juntando esos indicadores, es decir, haciendo lo que bien ha dicho Ángel, que defiendo la bibliometría sofisticada, juntando indicadores donde tengamos en cuenta no solo el número absoluto, sino aspectos personales como puede ser la edad académica y luego factores relevantes como puede ser el tema de que un junior y un senior no tienen por qué tener el mismo umbral de autocitas perseguibles, vamos a decirlo de esa manera, pues yo creo que se podría intentar solventar el asunto. Por supuesto, esto tiene un corolario importante, que es el tema de la penalización. Es decir, todos sabemos que el gran problema de las malas prácticas no es el sistema o los métodos y tal, sino es que las malas prácticas no se penalizan. Entonces, si no se penalizan, hay gente que las está aplicando, que no está teniendo ningún tipo de efecto negativo sobre ellos y que la verdad da mala imagen, pero además plantea problemas muy serios. Hace poco he leído un tuit de que el problema fundamental que alguien identificaba en la ciencia española es la mediocridad. Bueno, pues la mediocridad depende de que posiblemente gente que está haciendo malas prácticas, pues posiblemente no ha sido penalizado durante ese proceso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que en ese contexto de bibliometría sofisticada hay que incluir factores adicionales. La edad académica me parece relevante, fácil de implementar por otro lado. Ya te digo, en Dianémetricas ya lo tienen puesto. Y luego hablar de umbrales. Sobre todo cuando hablamos de indicadores relativos, siempre hay que fijar umbrales. Siempre, siempre. Estoy de acuerdo. Y no ¿Pero crees que lugar Google a cosas Scholar... absurdas. Sí, Perdón. ¿Crees que Google Scholar podría implantar lo de sin autocita? Es decir, añadir una columna que fuera sin autocita, o eso es lo mismo que lo que ya llevas pedido del ORCID y no? Bueno, les voy a escribir ahora dentro de poco, porque siempre les escribo, utilizo el ranking que hago, que la gente piensa que hago el ranking para rankear gente. Lo he dicho muchas veces que no. El ranking lo hago para que la gente sea más visible, para que ponga más perfiles, pero además en el ranking añado el ROR, el identificador de institución, y el ORCID para motivar a Google a que los utilicen. Entonces, ahora que he publicado el ranking, mi siguiente objetivo es mandarle una carta a Google Scholar diciendo, oye, ¿os dais cuenta de la cantidad de perfiles españoles que tienen ORCID y que tiene ROR? ¿Por qué no lo incorporáis? Bueno, pues añado una petición adicional de tu parte para que pues incluyan también las autocitas. No me darán caso, pero te digo una cosa, me contestan. Bueno, pues ya es algo en Isidro, ya por lo menos a ti te contestan, que ya es algo, ya es mucho, me atrevería a decir. En fin, muchas gracias, María Ángeles, por la pregunta, interesante como siempre. Vamos a dar la palabra ahora a JC Fertru, que ahora nos dirá quién anda por ahí detrás de ese acrónimo, de esas siglas, así que adelante. Muy buenas, soy Fernández Truán, de la Universidad Pablo de Olavide. En primer lugar, felicitarle por la comunicación. Sí, Ángel, dime. No, te oímos bien, te oímos bien. Ah, bien. Digo, que adelante, Juan Carlos, que te reconoce por los apellidos y te está dando las buenas tardes y diciéndote que adelante. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por la conferencia, que es tremendamente clarificadora, pero por ser muy concreto, aunque lo haya mencionado en algunas de las bases de datos, ¿cuál recomienda como base de datos prioritaria de cara a los indicadores de los libros? Muchas gracias. Es buena pregunta. Bueno, yo creo que depende un poco del libro. Entonces, voy a intentar dar una imagen más global porque una respuesta directa siempre es muy peligrosa. Vamos a ver, yo lo primero que diría, porque tengo una audiencia y voy a aprovecharme, es que por favor la gente se olvide de los ISBN, lo digo también para las agencias, y empiece a hablar de DOIs. Es decir, los libros tienen que tener DOI, los capítulos de los libros tienen que tener DOI. Eso hace que, en principio, uno de los problemas más fuertes que tenemos, que es la capacidad de indizar
la publicación de libros o de capítulos de libros, se pudiera solucionar. Esto tiene que cambiar. Es decir, el concepto del ISBN era para penalizar o no contar la autoedición, que yo creo que obviamente es una pequeña trampa en muchos casos, pero más allá de ese valor, hoy por hoy hay que empezar a cambiar la mentalidad de que el identificador que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con libros y capítulos de libros debe ser el DOI. Por tanto, a partir de ahí, digamos que estaría recogido en Crossref y, por tanto, cualquiera de las bases de datos que se basan en Crossref podrían ser una fuente interesante. Pero aquí me gustaría destacar el hecho de que hoy por hoy ya nuestros compañeros de Dialnet ya indican más de 1,5 millones de registros que son libros o capítulos de libros. Aquí me gustaría daros un dato para que os hagáis una idea. La producción en los últimos 20 años española en Scopus es de menos de 3 millones de registros, incluyendo todos los artículos en las revistas recogidas por Scopus, que pues son bastantes. El hecho de que ya Dialnet Métricas incluya 1,5 millones de registros solamente de libros y capítulos de libros me garantiza que es una fuente interesante. Lo va a ser más en el futuro. Yo creo que habría que dar una oportunidad, aunque los números de Dialnet van a ser siempre menores que los de Google Scholar, y eso lo tengo que decir claramente para responder un poco a tu pregunta, que claramente es Google Scholar, no solo para los libros, sino en general la opción más comprensiva, pero dando esa respuesta un poco directa, me gustaría señalar que es importante la aportación y la contribución que va a tener Dialnet en principio y Dialnet Métricas en el futuro. Por tanto, esas dos fuentes me parecen relevantes. Y tiene que ver también con mi tendencia natural cuando me preguntáis cosas de este tipo, que es que yo siempre digo multifuente, multiindicador. Es decir, no un único indicador ni un par de indicadores de la misma fuente, sino posiblemente varias fuentes. Y yo creo que hay el relato bibliométrico puede ser muy relevante porque te obliga a contar cosas. Y hay veces que una única fuente no te permite contar todo lo que deberías contar. Pero bueno, yendo directo, Google Scholar, Dialnet Métricas o Dialnet en general, y luego incorporar alguna otra fuente en el contexto de ese relato bibliométrico donde posiblemente información adicional es necesaria. Pues muy bien, Isidro, muchas gracias por responder a esa pregunta, que es una de las preguntas típicas y clásicas, y una de las cosas que yo tenía apuntado justo para comentar contigo, porque para bien, bueno, yo creo que para mal, evidentemente, los tipos documentales distintos al artículo de revistas son los que habitualmente salen mal parados, incluso de estas herramientas, que son mucho más inclusivas y mucho más exhaustivas, pero tal vez por eso que has comentado, tal vez por la ausencia de tradición del uso del DOI por parte de las editoriales, pues al final libros y capítulos de libros, que está otra buena práctica, yo creo, Isidro, ¿verdad? A recomendar, ¿no? Que no solo pongamos DOI a los libros, sino también a las piezas, a los capítulos. Sí, los pero capítulos, justo por eso, pues, exacto. Sí, adelante, perdón, te he cortado. No, iba a decir que incluso yo ahora últimamente estoy haciendo unos gráficos, unas figuras. Yo creo que ya sabéis que se pueden poner indicadores DOIs dependiente de otros. Por ejemplo, en un capítulo de libro, en un artículo, puedes hacer un DOI relacionado con el artículo solamente para una determinada figura o un determinado gráfico o tabla que quieras. Es decir, que el DOI permite una gran flexibilidad, pero hay que adoptar políticas agresivas. En el caso de las editoriales, políticas agresivas, que no quiere decir que se excluya el ISBN, pero que donde ANECA está diciendo es necesario ISBN con el fin de excluir la autoedición, en realidad lo que tiene que decir es que tenga DOI. Claro, efectivamente. De hecho, spoiler, ANECA no va a decir eso de ISBN. De hecho, ya no lo ha dicho. ¿Vale? En el borrador de secciones se ha excluido. Isidro, no sé si lo has visto. Se ha excluido lo de la mención al ISBN. ¿no? Pero yo sigo insistiendo, Ya no, haces bien, para que no se nos olvide, por si acaso se nos olvide. Muchas gracias. Mira, tiene la palabra ahora Patricio Pantaleo, que antes no pudo intervenir por el tema del micrófono. Patricio, que es alumno del experto. Adelante, Patricio, cuando tú quieras. Hola Ángel, hola Isidro, muchas gracias
la charla y la oportunidad. Mi pregunta viene, hace tiempo estaba leyendo una devolución de DOAG de una revista en la cual el editor le devolvía a la revista que exponía en su portal métricas no confiables. Había ahí algunos links que, bueno, se podrían comentar, ¿no? Pero yo te quería consultar, Isidro, si vos qué consejos tenés por ahí para las revistas académicas, para los editores y editoras, de cuáles podrían ser, si hay, ¿no? En tu concepción, algunas métricas o algunos índices que se expongan y que sean no confiables, que no generen confianza tanto en los lectores, en los autores, como con los evaluadores, ¿no? Bueno, no tengo aquí la referencia, pero existe una página web con una serie de falsos indicadores. Estamos hablando de indicadores a nivel de revista. Hay una página web con 30, 40 indicadores falsos que no deben utilizarse. De hecho, el uso de cualquiera de estos indicadores, que suelen tener nombres como variantes del factor de impacto mundial o cosas parecidas, etcétera, pues suele ser un indicador de una revista predadora, con lo cual, pues lo que sería ideal es, no tengo aquí ahora la referencia, pero que ese tipo, vamos, no tengo ningún problema, me lo pides por correo electrónico, te la puedo mandar. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que nuevamente la solución es una batería de indicadores, no un único indicador, sino una batería de indicadores. De esto hemos hablado en la reunión de Cielo 25 años, hace poco en Sao Paulo, donde yo creo que es importante tener en cuenta la comunidad a la que sirves. Es decir, por ejemplo, es cierto que tú vas a tener pocas citas, pero habría que ver de dónde vienen esas citas. Y en este caso no me refiero a la posición concreta del artículo donde va esa cita, sino de quién te está citando. Por ejemplo, yo hace poco he incluido, no es idea mía, forma parte de esa iniciativa que es Quora, que uno de los indicadores que se hacen de cooperación, pues ya sabemos que hay cooperación internacional, cooperación nacional, cooperación local, pero con ONGs o con organismos gubernamentales. Bueno, pues yo creo que un indicador interesante es importante ahora mismo, es cooperación con el sur global. Es decir, tenemos que empezar a desarrollar indicadores que demuestren la interacción entre actores de diferentes sectores y que demuestren el nivel de la comunidad. Entonces yo diría que, por ejemplo, en el caso de las revistas es importante saber cuál es tu comunidad de autores y cuál es tu comunidad de citantes. Si esa comunidad es una comunidad cerrada, pues es un problema. Si es una comunidad abierta, pues por supuesto va a significar que bueno, el impacto va más allá de esa comunidad. Hablaríamos en algún caso particular incluso de interdisciplinaridad. No es el objeto de esta presentación, pero vamos, en las métricas de revistas, yo creo que hay que empezar a pensar en que la revista sirve a una comunidad. Entonces, todas las métricas ligadas a identificar tanto la comunidad productora como la comunidad usuaria, me parecería que sería la mejor alternativa. Gracias, Isidro. Solamente un comentario con lo que decías del sur global que me parece interesante. Y recién cuando vos hablabas de Lens, ahí Lens linkea en el perfil de los autores lo que es Impact Story. Y ahí, si mal no recuerdo, hay una categoría específica que es de sur global, en la cual recopila las diferentes publicaciones que tienen los autores, creo, ¿no? Sí, he dicho que no era idea mía. He dicho que no era idea mía. Yo simplemente la cuento. Hay algunas medallas que me puedo poner, otras no. En este caso no. En este caso no. Es evidente y tiene su razón lógica porque yo no pertenezco al Global Sur, así que jamás me voy a intentar poner una medalla en ese sentido, aunque soy muy amigo, entre comillas, de nuestros colegas en Latinoamérica. Me encanta trabajar con ellos, me encanta viajar allí. Hace poco he estado, ya os he dicho, en Sao Paulo y ha sido una reunión maravillosa, pero no me voy a poner una medalla que no me corresponde ni por origen ni por iniciativa. Muchas gracias, Isidro. Muy claro, todo un gusto, la verdad. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias también a ti, Patricio, por la pregunta. Por ahí por el chat he dejado el enlace, ¿vale? De la lista de Phytometrics que yo utilizo normalmente cuando hago también cursos para editores de revistas. Supongo que la misma que utiliza
que utiliza Isidro en la fake list esa que Sí, le sí, hicieron a va a ser Bill, ¿no? esa. A Geoffrey Bill. Sí, Eso es, me suena el ¿no? Que tiene, misleading. Sí, eso es, porque el Misleading utiliza Metrics. una terminología que evita problemas de que te denuncien. Misleading Efectivamente, es very... justo. Para evitar la visita de los abogados. Y entonces, Exactamente. efectivamente, están los múltiples impact factors con todas las Sí, posibles. sí, a esa me refería, a esa me refería. Es una lista Exacto. grande, ¿eh? Sí, 30 sí, o sí, 40 sí. o por ahí, sí. Y lo peor no es que sea la lista grande, lo peor es que luego lo encuentras puesto en la revista. Yo tengo un montón de Ah, revistas sí, fichadas que sí, donde, sí, sí, donde efectivamente están lamentablemente sí. métricas. Donde efectivamente están métricas, parece. Bien, no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta, alguna intervención, alguien que quiera aprovechar que la tarde de hoy nos acompaña Isidro. Yo sí que voy a aprovechar para haceros llegar de nuevo por el chat el enlace al pequeño cuestionario que os pedimos que rellenéis, simplemente para tener, ¿no? Hacer un poco de demografía, ¿no? De la gente que se acerca en la tarde de hoy a la charla. No sé si alguien más se anima con alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, veis que estoy contestando también preguntas un poco laterales al tema central, pero si sé algo del tema, no tengo mayor inconveniente, ¿eh? Bueno, pues parece que nadie se anima, así que yo por mi parte, si a ti también te parece bien, Isidro, creo que a esta altura del partido podemos poner fin a tu intervención, no sin antes agradecerte muchísimo tu participación en este título de experto universitario en servicio de apoyo a la investigación de la Universidad Pablo de Olavide, y simplemente, bueno, pues emplazar al alumnado del experto, por supuesto, a la próxima clase el jueves pasado mañana, y al resto de las personas que nos visitan hoy, pues a la próxima charla abierta que tengamos, que a la altura del partido que estamos, pues ya será para el año que viene, no para el curso que viene, sino para el año que viene. Así que muchísimas gracias a todos por la atención, por la asistencia. Paramos aquí también la grabación